Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que sea que estén viendo este video. Vamos a continuar con las vivencias de Bartolito, pues de todos modos. A ustedes les ha gustado esta clase de videos, ahí le vamos a seguir metiendo. Después de que ya se me termine todas las historias que yo tengo, vamos a buscar otra clase de... Vamos a darles tours, así, vamos a empezar a grabar eh, viajes con familia, viajes así con la amarilla, con las amarillitas. Pero la amarilla va a salir hasta que lleguemos a 100.000, dice ella, mientras que no. Hey, ¿se acuerdan que en el video anterior les dije de que les iba a contar el año más amargo, el año más duro, el año más triste que hemos vivido como familia? Bueno, en lo personal, yo ese año fue el año que nació la María. La María es de 1993. Ya les dije la edad de la María. Ay, Dios mío, me va a matar la mujer. El año 93 para nosotros como familia fue duro. Hubo muchas pérdidas familiares en el mismo año. Me recuerdo porque yo estaba pequeño, pero tengo todavía esos rasgos de memoria. Pues empezó con el fallecimiento de mi bisabuelo, mi papita Balbino. Era un viejito, bueno, como todos los viejitos ya de su edad, que con tantitos se enojaban, ¿no? Pero eh, él no le hacía, digamos, mal a nadie, ya tenía su edad, ya estaba bastante anciano. Y él prácticamente lo mataron, porque a él no se murió. Bueno, para los que son de mi cantón, donde yo me crié, y los que van a ver este video, tal vez se recuerdan de él. El señor lo mató un enjambre de avispas. A él lo mató una colmena. En ese año, en ese entonces, empezaba a salir eso de las colmenas de las abejas africanas, avispas africanas, ahí en El Salvador. Entonces él iba para la iglesia. Eso fue como creo en enero, febrero, algo así. No me recuerdo muy bien. Pero fue a principio de año. Entonces él iba para la iglesia porque él era cristiano. Él iba para la iglesia y cuando iba pasando ahí la esquina donde estaba la colmena, tres chamacos, tres chamaquitos, porque en ese entonces eran unos chamacos ellos, eh, le espantaron la colmena, le tiraron piedras y le espantaron, le alborotaron la colmena, pues. Les digo esto porque a nosotros nos dijeron que, que fue que se le espantaron. Y la señora que los vio, Ñacanda Quintanilla, los vio a los chamacos que le espantaron la colmena al viejito. Y ella les dijo que no hicieran eso, que groseros, que no alborotaran la colmena, porque le dieron chance a ella de que pasara rápido para alborotarle la colmena al viejito. Entonces cuando él llegó, le tiraron piedras, cuando él iba pasando justo donde estaba la colmena, le tiraron piedras a la colmena. Y ese viejito con una picada de un alacrán iba a dar al hospital. Entonces él vivía en la calle principal del cantón, la calle de la escuela. Y él iba corriendo, gritando que le ayudaran, que le ayudaran. Me acuerdo que dicen que ahí por donde vivía don Tino Caliche y don Beto lo vio. Ya don Beto, ya Dios en gloria lo tenga, el tío Beto, lo vio y lo trataron de auxiliar y le tiraron agua y el viejito corriendo con aquel montón de avispas encima y se hinchó todo y hasta cuando lo tenían ya en la casa que lo llevaron de mi tía Paula donde él murió y él le tuvieron que sacar a los aguijones de las avispas, él tenía en todo su cuerpo. Una historia triste, o sea, espero y la familia no se sienta mal o no se sienta, los familiares que vean este video, no, momentos de no recordar. Yo sé que van a decir que para qué estoy contando eso, pero es parte de la historia de nosotros. Entonces, a él así lo mataron.
Y justamente los chamacos, los 3 chamacos que hicieron eso, ese día desaparecieron del cantón. Ese día no volvieron a llegar más al cantón. Nosotros supimos quiénes son, supimos quiénes fueron, mas no supimos para dónde se fueron. Bueno, 2 están aquí en Estados Unidos. ¿Dónde? No sé. Uno está allá en el cantón, pero la familia pues dejó eso en manos de Dios. No hicieron nada, dejaron eso así en manos de Dios. Las autoridades no buscaron, no hicieron nada. Entonces esa fue la primera muerte trágica de mi papita Balbino. Y como a los 2 meses después de que murió papita Balbino, muere el papá de mi mamá, mi papita Nolbo. Él se llamaba Norberto y solo le decíamos Nolbo. Fallece él también 2 meses, como 2 meses después de mi papita Balbino. Entonces yo tenía para ese entonces 7 años. Me acuerdo yo que mi abuela, pues mi mamá, nosotros vivíamos ahí en un cantoncito ahí en el Porvenir, por Concepción Batre. Y mi mamá, pues ya estábamos los 4, ya teníamos los 4, ya tenían los 4 niños. Yo soy el mayor, mi hermana, luego va un hermano y luego va mi otra hermana. Pero mi papá en la dieta de mi hermano pegó otro hermano por fuera. Pues y pues mi mamá se puso triste y que se quería ir para donde mi abuela a vivir allá. Entonces mi abuelo falleció y bueno, lo velaron, lo enterraron y ya mi mamá se quería ir para donde su mamá, pues a estar más cerca de ella y todo eso. Era lógico, ¿no? Entonces mi papá era carpintero, mi papá sabía hacer carretas, sillas, camas, mesas, era carpintero. Mi papá tenía 25 años. Entonces decidieron pues irse para el cantón allá nuevamente, donde yo nací. El Hualchuga, el cerro, el cantón Hualchuga, allá en Moropala, San Antonio. Pues se fueron. Entonces vivieron un par de meses, porque no fue mucho tiempo que estuvimos ahí, a la orilla de un rillito. Pues allá a la orilla del río, mi papá y don Ángel Ostorga, el hermano de Emilio Varela, eran buenos amigos. Ellos tenían un aserradero donde sacaban madera y todo eso. Pues a mi papá le daban ataques de epilepsia. Mi papá, cuentan que él a los 12 años sufrió una descarga eléctrica por medio de un cortocircuito. Un palo topaba una rama en la guía de luz y el palo de giote tiró luz por todo el poste, todo el cerco, y papá se agarró de los alambres en la talanguera. En ver que el palo echaba chispas, se fue y se agarró y ahí lo dejó loco prácticamente, dicen. Y mi papá desde ese entonces tenía como 12 años según. Desde entonces mi papá empezó a padecer de epilepsias. Y él caía con ataques, él le salía espuma de la boca, él se le entrampaba la boca. No sé si ustedes han visto una persona que caiga con epilepsia. Entonces él no tenía solo tratamiento, solo medicamento nada más, pero no tenía medicina, no tenía cura. Pues mi papá se rebuscaba, ¿no? Y él trabajaba así en carpintería, él era carpintero, aprendió la carpintería bien. El tío Abel le enseñó, el esposo de una tía de él, hermana de mi abuelo, le enseñó, aprendió. Y pues para un día 12 de julio, pues yo cumplo años 12 de julio. Y nada, yo cumplí mis 8 años, contento que había cumplido 8 años. No me acuerdo si me hicieron pastel, porque en ese entonces no había mucha plata. No hay todavía, pero no había en esas comunidades. Pues con 4 hipotes era escaso las celebraciones. Y me acuerdo yo que un día 14 de julio, yo como eso de las 6:15, porque sí, bien me acuerdo, como a las 6:15 de la mañana,
Nosotros no teníamos pila, no teníamos agua potable, no teníamos nada en el río. Ahí mi papá había hecho una posita. Un día cuando vaya a El Salvador voy a ir a grabarles donde mi papá falleció. Y para que vean ese río no tiene chiste, en serio, como él. Pero como digo, cuando te toca, aunque te quites, y cuando no te toca, aunque te pongas. Pues mi papá se ahogó ahí en ese río. A él le dio el... Bueno, yo llegué a lavarme los dientes. Y él estaba ahí y yo me quedé ahí sentado a la de un palo de mango, que todavía está ese palo de mango, porque yo hoy que después de que regresé al país, lo primero que también hice fue ir a visitar ese lugar. Entonces fui a ese río y ahí está el palo de mango donde yo me senté. Y me recuerdo bien que él me dijo, me senté yo ahí después de haberme lavado los dientes y haberme lavado la cara, yo me senté ahí. Me dijo él, andate para adentro que yo me voy a cambiar. Y le dije yo, no, aquí me voy a quedar. Y me dijo, no, si no te vayas te voy a cachimbiar. Y cuando decía te voy a cachimbiar es que si no le hacías caso mejor. Y cortó un bejuco de chupamiel. Y en eso ¡pay! Salgo yo, pero para la carrera, para adentro. Pues como a los 5 minutos quizás de que llegué yo a la casa ya, de estar allá ya donde estaba mi mamá haciendo tortillas haciendo el desayuno, pues. Cuando pasó mi tía que iba para el molino. Y mi mami le dice, ¿no vas a mandar al molino vos? Le dijo. A mi tía, a mi mami, ¿no? Entonces, y mi mami le dice, sí, espérame, le dice, voy a lavar el maíz. Entra, le dijo. Y los manda a mi hermana. Vayan a pedirle el guacal que tiene tu papi allá para que andaba bañando. Tal vez se quedó buscando camarones. Porque me preguntó a mí, tu papi, cambiando se quedaba, le dije yo. Ah, pues me dijo, vayan a ver. Y salimos con mi hermana, los dos, a la carrera, los dos. Bien, me acuerdo yo porque mi hermana es año y medio menor que mí. Llegamos al bordo así, porque estaba el río abajo, al bordo así. Y vemos a mi papi boca abajo, con un golpe acá, porque en el río tenía piedras. Y yo lo primero que hice fue, me bajé al río, le traté de dar vuelta, me lo puse en las piernas, pero un niño de 8 años, para una persona que pesaba como que 165 libras, no lo iba a poder sacar de ahí. Entonces yo solo le di vuelta y mi hermana le habló a mi mami y llegó. Y grité yo y llegó Don Ángel. Don Ángel, el suegro de mi hermano. Ellos siempre hacían la plática y decía que él tenía tres hijas. Bueno, dos hijas solteras en ese entonces. Y cuando estaban niñas pequeñas, decía Don Ángel que se iban que ojalá y uno de los hijos de él se quedara con alguna de las hijas de él. Y resultó que mi hermano se casó con la hija de Don Ángel. Entonces, pues llegó Don Ángel y los ayudamos a sacar de ahí. Yo fui a hablarle a mis tíos, porque vivíamos cerca con mis abuelas. Yo fui a hablarle a alguien a que nos fuera a ayudar, no me creían. Y yo fui, regreso llorando a buscarlo otra vez para el río. Y mi mami ya ahí estaba con Don Ángel, que no lo podían llevar todavía entre los dos. Y cuando llegaron mis tíos, y yo me acuerdo que me brinqué un piñal, un cerco, me pegué unos trabones en la espalda y todo, buscando la angustia pues de ver cómo hacíamos para poderlo levantar de ahí. Pero ya era tarde, ya mi papá ya estaba muerto, ya no se podía hacer nada. Entonces lo único que hicimos fue sacarlo, lo sacaron de ahí y lo llevaron para la casa adentro. Y me acuerdo que antes para llevar las cajas y tenían que ir a la funeraria a comprarla. Y me acuerdo que lo acostaron en la cama en medio de la sala ahí de la casita, el ranchito que teníamos, que mi papá había hecho. Ahí lo acostaron y
Y ahí mis hermanos se subían a la cama de donde estaba él acostado, los dos más menores, mi hermano y mi hermanita que quedó de 3 años iba a cumplir. Y le decía que se levantara, que jugara con ellos y ellos decía papi está dormido. Ellos no se acuerdan porque están unos niños. O sea, y, y, y créanme que eso lo marca a uno para toda la vida porque yo después de eso yo me despertaba a medianoche llorando y asustado porque yo lo veía en el río y yo gritaba siempre, así como gritamos cuando lo encontramos la primera vez. Y pasaron varios años hasta que a mí se me quitó eso, pero sí lo marca uno. Entonces los hipotes jugaban con él ahí. Bueno, un tío llegó, antes no habían buses, muchos, ni carros, pero un tío llegó y le fue a hablar en bicicleta, se fue a darle la noticia a mi abuelo porque no teníamos ni teléfonos, no ni existía el celular quizás en ese entonces. Se fueron a hablarle, a decirle a mi abuelo pues que mi papá había muerto. Y cuenta mi tío y mi papita que cuando vio, dice, mi papita andaba en la algodonera allá con los bueyes arando y cuando vio que mi tío iba en la bicicleta con la cabeza agachada y ya dije que mi papita solo dije que dijo, ay, Dios mío, ¿qué habrá pasado? Dije que dijo él. Y ya llegó y mi tío no hallaba cómo decirle. Y entonces hasta que le dijo de que mi papá había muerto, entonces ya bueno, mi papita puso triste pero agarró fuerza y fueron a comprar la caja, la llevaron, lo trajeron para ir para el cantón donde vivían ellos y ahí lo velamos. El día después lo enterraron y quedamos nosotros cuatro ya, solos, con mi mamá. Y mi mamá vendía en de viva ahí que se llama El Castaño, vendían pupusas. Mi abuela tenía un chalega ahí. Antes ahí se vendía bastante. Entonces mi mamá allí nos dejaba solos a nosotros por ir a vender. Pues obvio, ella tenía que buscarse, rebuscarse para darlos de comer. Y nosotros sufrimos, pues yo era el mayor que daba a cargo de los demás hipotes. Y lo que hacía yo es que le iba a decir a la niña Consuelo, se llama la esposa de don Ángel, que me fritara un huevo para darle comida a los hipotes, porque yo no podía todavía hacer ni un huevo, pues un niño de 8 años. Y la niña Consuelo los daba comida, me acuerdo yo. Una vez me acuerdo que me picó una avispa en el ombligo, se me hizo así la gran pelota, ¿ve? Porque fui a donde mi amita destazaba y hacía chicharrones y mataba chanchos, y cuando mataba chanchos siempre se alborotaba una colmena que había en un castaño ahí, y me picaron las avispas por ir a pedirle un poquito de comida. Pero para darle a los hipotes, pues. Entonces así fue como mi papá murió un 14 de julio de 1993. Él iba a cumplir 26 años el 21 de agosto de ese mismo año. Entonces, pues, para septiembre muere una hermana de mi abuela por parte de mi mamá, la tía Miriam, la mamá de mi tío Carlos. O sea, 4 personas cercanas en un año. Entonces, fue el año más más amargo, más duro quizás para todos. Porque ella estaba enferma, me acuerdo yo, pero ella murió pues porque ella estaba enferma. Y, y, y de ahí pues mis abuelos por parte de mi mamá se hicieron cargo de nosotros. Ellos se hicieron cargo de nosotros en vez de que mi mamá no pasaba con nosotros porque ella tenía que trabajar. Entonces mi abuelo llegaba un día mi tío y los vio pues en la situación que nosotros estábamos, llegaron a visitarlos y los vieron y le dijeron a mi papita que si por qué no los llevaban ellos a vivir con ellos. Entonces mi papita llegó y le dijo a mi mamá que si
que por qué no le daba a los niños para cuidarlos a él y ella trabajara pues. Entonces y así ella le dijo que sí, y entonces ya nosotros nos fuimos a vivir con mi papita allí a ese cantón de ahí del Porvenir. De ahí es que viví yo 21 años en ese cantón. Entonces, pero sí, esa historia, la verdad que los que me conocen, los que saben de dónde vengo, los que son del cantón donde yo me crié, saben la historia que nosotros sufrimos. Y si ustedes ven mis videos que yo hago así, que como y todo eso, es porque yo sí disfruto la comida y porque yo vivo el hoy, porque yo no pienso en el mañana, porque yo no es que no piense, tal vez económicamente sí puedo pensar y decir voy a ahorrar y todo esto, pero en el decir mañana voy a estar vivo, no, porque es que solo Dios sabe, por lo que viví, quizás con lo de mi papá, porque lo acababa de ver vivo y de repente ya encontrarlo muerto. Entonces desde entonces yo creo yo vivo el día a día, porque el mañana no existe, el mañana no es tuyo, el mañana solo Dios sabe. Y, y antes, saben que antes a mí me daba tristeza, todavía me da tristeza, ¿no? Pero antes yo lloraba, antes llegaba mi cumpleaños y para mí no era alegría, llegaba mi cumpleaños y para mí era decepción, para mí llegar a mi cumpleaños era no que no llegues a fecha, que no llegues a fecha porque siempre me recordaba. Y pues fíjense que dicen, ¿verdad?, que Dios tiene el plan para uno y los planes de Dios son perfectos. Porque yo siempre, cuando ya me vine para acá y estaba lejos de mi gente y llegaba mi cumpleaños, yo me ponía triste, yo me ponía a llorar aquí yo solo. Y allá igual yo lloraba, pero pues allá mis hermanos o mis abuelos me daban ánimos y me decían, no, la vida sigue, hijo, Dios sabe por qué hace las cosas. Y cuando yo me acompañé con la María, me di cuenta que el papá de la María cumple años el mismo día que mi papá falleció. Entonces, y pues él conmigo es a todo dar, es cachimbón, como puede decir, a todo mecate. Entonces yo le tomé así pues yo digo, o sea, y lo veo como un papá, ¿no? Lo veo como él es el papá de mi esposa, entonces como dicen, en inglés se dice my son in love, se dice eh, yerno. Entonces lo veo así, como que Dios dijo ya para que dejes de estar con tanto remordimiento por tu cumpleaños, porque yo siempre decía, si no me hubiera ido, si me hubiera quedado, aunque me hubiera cachimbiado, yo hubiera hecho algo, él no hubiera muerto, él estuviera acá. Pero pues Dios sabe lo que hace, ¿no? Dios sabe que cuando ya uno tiene su día, que de ahí no va a pasar. Cuando ya está tu día marcado y que va a decir hasta aquí vas a llegar, es hasta ahí que llegaste. Entonces, pues ahora yo sí siempre siento aquel vacío, ¿no? Pero ahora yo no es menos porque yo tengo a alguien para decirle, hey, feliz cumpleaños, aunque sea en el día de que mi papá falleció, el cumpleaños. Entonces es un poquito más compensatorio y más pasajero ahora el vacío que se siente, pero sí, como no hubiera querido yo que mi papá estuviera conmigo. Digo, ¿qué hubiese sido? Me pregunto y digo, ¿qué hubiese sido de nosotros si él estuviera? ¿Cómo hubiera sido nuestra vida si él hubiera estado con nosotros? Si no, nosotros no nos hubiéramos criado así. ¿Qué hubiera sido de nosotros?
Él era carpintero, quizá yo fuera igual. Nunca quise aprender el oficio después porque no había quien me lo enseñara. En cambio, si él hubiera estado vivo, yo creo yo sí le, aunque sea a la fuerza, me hubiera metido para que lo hubiera aprendido el oficio. Pero como dicen por ahí, el hubiera no existe, igual que el mañana. Por eso usted demuéstrele a esa persona que usted tiene en vida, que lo quiere, que la quiere. Dígaselo en vida. Regálele flores en vida, que la persona las puede ver. Porque ya cuando la persona no está, cuando la persona se muere, ¿de qué sirve? Usted le puede llevar el mejor ramo de flores, el ramo de flores más caro del mundo. Pero ¿y de qué sirve si esa persona no lo va a ver? En cambio, si usted le da una flor que se la roba en el camino y se la lleva, esa persona se va a alegrar y la va a hueler. Eso. Así que las cosas se dan en vida. Disfrute en vida, porque ya cuando la persona se muere, ya no hay para atrás. Ay, que gracias por haber llegado a ver este video y sí, la vida sigue. Y por eso yo soy así con mis hijas, porque yo digo, por eso yo siempre bromeo y digo, si la María se va con otro, me voy con ellos, porque yo no quiero que mis hijas crezcan sin mí, porque yo no quiero que mis hijas pasen lo que yo pasé, porque yo no quiero que mis hijas sufran lo que yo sufrí. Y si alguien que esté viendo este video se está pasando por una situación similar o está pasando por una situación así, que piensan dejar a sus hijos, créeme, te puedes dejar de la mujer, pero no te puedes dejar de tus hijos, no te puedes olvidar de tus hijos, porque tus hijos van a ser tu responsabilidad siempre. Así que échenle ganas y igual, la vida sigue, hay que hacer hay que hacer de tripas corazón, dicen, y para adelante, porque para atrás solo caminan los cangrejos. Dios me los bendiga y gracias por el apoyo de verdad. Y si me ven a mí a veces sonriendo o así, pero no significa que todo el tiempo uno ande así. A veces decíamos por ahí que la cara aguanta, pero a veces uno tiene que sacar una sonrisa de donde sea para ver a alguien más sonreír. Saluditos y bendiciones.